Bueno, y ahora lo teníamos a Mauro, a ver si anda por ahí. Creo que sí. A ver, Maurito, ¿estás por acá? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, ya saludé antes, vuelvo a saludar ahora. Eh, ¿Qué ustedes, te cobran los saludos a vos que no podés dar dos saludos? sí, lógicamente. Salían, según lo que dijo Pablo, yo me acuerdo de esa época, los discos piratas, los famosos discos piratas y la lectura pirata salían de esos lugares que poco tenían que ver con las ágoras, ¿no? Y, pero bueno, más allá de esa situación, pasemos a la columna, una columna que tiene mucho que ver de todo lo que se habló. Tiene mucho que ver con la parte de espectáculo, tiene mucho que ver con la parte de ahora, tiene mucha piedra, mucha estructura. Eh, Esta columna se llama San Valentín, Pan y Circo. Y viene a raíz de que, bueno, acabamos de tener el día de San Valentín y creímos interesante explicar, enmarcar, tiene muchos conceptos y cada uno tomará o le quedará reflejado el párrafo que más le interese o que le quede grabado por algún motivo específico. La columna trata de que en la Roma antigua, en los años 60 o 90 después de Cristo, se desarrolla parte del Imperio Romano. Luego del dominio de Nerón y de dos gestiones posteriores que dejaron completamente un desastre económico dentro del imperio, y desarrollando este tema de las ágoras y las plazas, consideramos que esta historia puede reflejar la relación que podía tener un emperador y el pueblo romano, en este caso. Esto sigue con unas palabras que dice: egipcios, no se jacten de sus pirámides. Sirios, no se jacten de Babilonia. No tienen comparación frente al nuevo teatro del emperador. Es un objeto de gloria que opacará a todas las demás estructuras. Esto lo escribió el poeta Marcos Marcial. Son inscripciones para hacer alusión a la inauguración del nada más y nada menos del Coliseo. Un espacio político para los emperadores a partir de ese momento. Es una situación donde los romanos crearon una mezcla con cenizas volcánicas que se terminó llamando el hormigón romano para los arquitectos. Ese hormigón tenía muy buena adherencia con los ladrillos y parte de esa situación surge que el Coliseo se construya de la manera que se construyó. Que se desarrollaron paredes de doble fila de ladrillos rellenos en su interior con materiales que eran más livianos y resistentes. No olvidemos que el Coliseo tiene varios pisos y cada piso significa una situación diferente. Es un compendio de materiales y elementos innovadores de construcción, como así también de maquinaria. Por ejemplo, ahí crearon una situación de grúas con varias poleas que se combinaban para poder construir el Coliseo. Vespasio, que era el emperador en ese momento, se dedicó al proyecto despacio pero continuo. Tenía grada de mármol, tenía columnas de varios estilos, tenía varios pisos, tenía un velario que era una situación innovadora, era una especie de telones que se corrían por intermedio de engranaje, una cubierta de tela, digamos, desplegable, que se accionaba con poleas y con esclavos. Los esclavos tiraban y este velo aparecía cubriendo el famoso Coliseo. El emperador le quería devolver el estatus a Roma y de hecho quiso devolverle al pueblo muchas estructuras y estatuas que había en el jardín de Nerón en ese momento. Un coloso que había generado Nerón y lo había plasmado y lo había puesto enfrente del Coliseo, que después se transformó en el dios del sol. Un coloso era una estructura gigante de un hombre que estaba frente al teatro y eso le dio el nombre de Coliseo específicamente. Vespasio quiso restaurar
los valores de Roma, de una u otra manera. Pero bueno, como dijimos anteriormente, en realidad Roma estaba destruido económicamente. Entonces, ¿de dónde sacaron la plata para financiar semejante construcción? El emperador Vespacio construyó el anfiteatro usando los trofeos de guerra. Esto reza en una placa que se pudo terminar de reconstruir hace muy poco tiempo. Es una restauración que tienen de este siglo. En los años 70 después de Cristo, los muros de Jerusalén caen. Caen por intermedio de Tito, que era el hijo del emperador romano, Vespacio, y es el líder de esa conquista, Tito. Para celebrar esta conquista, construyen el arco de regreso de Tito. Cuando Tito viene con todo el ejército, pasa por intermedio de ese arco con un montón de reliquias y un montón de elementos que fueron hurtados y robados del templo de Jerusalén. Y más 30.000 esclavos judíos que fueron los que terminaron de construir el Coliseo de manera esclava, básicamente. El Coliseo fue un respaldo y un regalo de la conquista, en realidad. En el año 79 después de Cristo, el emperador Vespasiano fallece, quedando Tito como sucesor. El emperador Tito organiza un festival de inauguración del Coliseo que dura 30 días. Dura 30 días con funciones. Consta de 70 puertas de ingreso donde el público no se mezcla porque había estatus en las localidades. El estatus era económico. Entonces la gente con mayor poder económico estaba más cerca de la arena, que sería el escenario, y la gente que tenía menos poder económico se iba sumando, pero cada vez más lejos del escenario. Podemos destacar que había público con entrada gratuita, que estaban arriba de todo, lo más lejos posible del escenario, incluidos ex esclavos, que quizás después Cata pueda decir algo, acotar algo de los gladiadores y demás. Pero bueno, en realidad que era para todo el pueblo esa situación. Tenía un podio que estaba muy bien ubicado. Era el podio donde estaba el emperador con una vista preferencial y ahí exhibía su poder y estatus. Pero también era el momento donde se conectaba con el pueblo romano. El pueblo romano era un pueblo heavy, no era un pueblo cualquiera. El pueblo romano, aparte de tener... ¿Cómo sería un heavy metal en el 90 a.C.? Ahora te vas a enterar hasta qué punto el pueblo romano era heavy y luchaba, no sé si por sus derechos específicamente que luchaban, porque no nos olvidemos que eran las primeras democracias, luchaban más que nada por sus ideales y tenían ideales que eran hasta cierto punto para nosotros ilógicos en esta época. Sí, creo que en esto de heavy por ahí te referís a que eran muy consecuentes con sus ideas y las defendían con vehemencia. Sí, o quizás ese elemento que estás contando vos, que no deja de ser un anfiteatro griego elevado y construido con la magnificencia de los romanos. Cabe destacar que había uno y réplicas del Gran Coliseo en cada una de las ciudades cabeceras de los romanos. Y si bien se puede tomar que era un lugar similar a un espacio público o una plaza, pero era el lugar donde de alguna forma el emperador ejercía el máximo poder de tanto decidir quién moría, quién vivía y a quién se lo tiraban los leones, ¿no? Exactamente, pero no decidía eso solo. Era una especie de ágora. Yo ya voy a incorporar columnas que tienen que ver con las situaciones públicas. Acá también decidían su futuro personal. Y de hecho había 50.000, 70.000 personas, pero no el emperador no mataba a quien a él se le ocurría cuando sube el dedo o baja el dedo, la famosa señal. Él lo consultaba con el pueblo. Si el pueblo que estaba en el Coliseo daba el ok, él lo hacía matar. Pero si el pueblo consideraba que
en ese espectáculo tenía que vivir el gladiador, el pueblo no daba el ok y él no lo podía hacer matar. Tenía que hacer así que viva. Vos fijate hasta qué punto el pueblo presionaba en esa situación y era una de las pocas situaciones donde el emperador tenía contacto directo con el pueblo. Y no vaya a ser cuestión que el emperador haga una cosa que en ese momento el pueblo no quisiera. Porque el pueblo romano salía a las calles, tomaba lo que sería el lugar donde vivía el emperador y lo mataba. Eran así de simple. Sí, acá hay muy importancia muy grande la de los senadores, ¿no? Un rol muy importante que quizás los senadores, las funciones de los senadores de hoy nacen ahí en el rol que tenía en la época romana, ¿no? Seguramente, pero esto es una charla para otra columna un poquito más amplia. Pero sí, y los senadores te puedes imaginar que estaban lo más cerca posible del escenario, donde tenían bancas de mármol. Pero siguiendo con este tema, Tito tenía que escuchar a su pueblo. Y era importante que Tito escuche al pueblo. Vos sabés que Tito, cuando vino de su campaña, se enamoró profundamente durante su campaña en Judea. Se enamoró de Berenice. Berenice era la hija del rey Herodes I. Berenice, cuando Tito queda a cargo como emperador de Roma, viaja para estar con Tito. Tiene un encuentro apasionado, tenían un futuro que parecía estar lleno de felicidad y prosperidad. Pero Berenice era una princesa judía. Tito deseaba casarse con Berenice. Y cuando tienen casi todo preparado, Tito la presenta en este pedestal que había en el Coliseo en una de las funciones. Y el pueblo no le da el ok como futura princesa de Roma. La abuchea y Tito no sabe qué hacer porque era el amor de su vida. Había estado esperando un montón de tiempo después de las campañas para verla, para estar con ella, pero el pueblo no lo aceptaba. No lo aceptaba porque no querían tener una futura princesa judía. Tito la tiene que mandar de vuelta a Judea a Berenice. Tito nunca más volvió a enamorarse. Tito no se casó. Tito 2 años después fallece de esta situación que tuvo de amargura, sin haberse finalmente casado con Berenice. Berenice fallece meses después también. Y esta es la historia que nos queda de San Valentín Pan y Circo. Ojo, el Coliseo, como lo vemos hoy en día, quedó destruido no porque estaba mal construido, sino por una situación de un sismo en el año 422 después de Cristo. Quedó un tercio nada más. Y bueno, termino la columna, rezan en las placas que están cerca. Si lo contemplamos y miramos con los ojos de nuestros corazones, vamos a ver que su historia sigue viva, al igual que la civilización que lo vio nacer. Muy bien. Bueno, una historia triste nos trajiste para este San Valentín, Mauro. Pero bueno. Sí, Pablo, la próxima que se casen y tengan hijitos, 8 por lo menos. Que termine como las películas de Disney. No, me encantó la historia de Tito y Berenice. La verdad que no la conocía, así que me encantó, me tuviste ahí como expectante a ver qué pasaba, qué no pasaba. Me encantó en el momento, qué cosa la corrección política, ¿no? Porque en algún punto, visto que esto que se habla tanto hoy en día de la corrección política, cómo se le hace a la gente corregirse para decir, en algún punto yo siento que ese llamamiento al pueblo para la aceptación de su mujer tenía que ver un poco con esta corrección política, ¿no? Como que fue políticamente correcto y en ser políticamente correcto no obtuvo su felicidad. Exactamente, y murió de tristeza 2 años después. Y Berenice unos meses después. Y la importancia de la historia de San Valentín, ¿no? Que quizás muchos lo festejan, pero en realidad no saben dónde surgió. Y es una historia muy sacerdotal, ¿no? En contraposición a lo que sería la visión hoy del matrimonio y de los romances. Bueno, para la próxima, Pablo, nos traes la historia de San Valentín.
Sí, Chao, Mauro. sí, exacto. Sí, Hasta Todo particular- el bonito, me encantó para no te vayas, que quiero comentar un poco lo de los gladiadores, que me la dejaste ahí en el tintero, me dan ganas. Sí, No me dejas sí. dejar con eso. Dale, Bueno, dale. El gladiador es un personaje para mí de Roma que me apasiona, porque es un personaje novedoso, que tiene un poco su nacimiento con el Coliseo. En el Coliseo se daban, viste, eran grandes espectáculos, realmente, o sea, digo, todo por debajo, todo ese sistema de poleas, de grúas que Mauro dice, eran como la generatriz de un gran espectáculo, donde los gladiadores eran los protagonistas, que obviamente libraban batallas a muerte, ¿no? Pero era muy interesante que un gladiador que ganara, que el pueblo aceptara, podía comprar su libertad. Un gladiador podría, después de ser esclavo, volverse libre. Me parece muy interesante esta nueva generatriz de este nuevo personaje que se empieza a generar en la sociedad, porque hasta ese momento teníamos esclavos y hombres libres, pero no hombres que podían haber sido esclavos y acceder comprando su libertad.